noche sea de bendición, de edificación para cada uno de los que estamos hoy aquí y los que están en casa, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos esta noche, que podamos ser fortalecidos y edificados en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiere abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 9. Hebreos 1, verso 9, dice la palabra del Señor: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vuelvo a leerlo. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero recordarle, este domingo tenemos, domingo 28 de diciembre, la coinonía de familiar de fin de año. Si usted quiere traer a alguien, quiere traer a su familia, porque tal vez lo vino a visitar, o quiere traer a alguien, tráigalo, hermano, aquí va a haber comida para todos. Amén. Así que acuérdese, este domingo 28 de diciembre, coinonía familiar. Véngase con mucho tiempo, hermano. Si su tarde, pasémosla aquí hasta la hora que usted quiera estar. Amén. Y aquí va a haber comida. Todos los hermanos están aportando para que haya buenas comidas. Amén. Bueno, el tema de hoy: familias libres de iniquidad. En algunos momentos me he tomado el tiempo para enseñar qué es iniquidad. La palabra de Dios nos habla de transgresión, pecado e iniquidad. 3 niveles que Dios señala que tú y yo debemos de cuidar. Amén. 3 niveles que están: la transgresión. Normalmente pecamos en el cuerpo. Gracias, mi hermana. La transgresión, el nivel 1, el nivel básico, el nivel con el cual empezamos a pecar, se llama transgresión, y ese afecta el cuerpo, dice la palabra del Señor. El pecado, está el segundo nivel, que se llama el pecado, y ese afecta el alma. Porque aquel verso que dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecado se radica en el alma, ya va subiendo de nivel. Y cuando llega al tercer nivel, que es el más cardíaco, que es el más problemático, que es el cual ya no solo nos involucra a nosotros en el cuerpo, el alma, sino que ya se mete al espíritu, y ese es el que se transfiere de generación en generación en generación, hasta que se levante a alguien cortando el problema generacional. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, Hebreos 1:9, lo vuelvo a leer: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Dios quiere que tú y yo, como familia, como padres de familia, como hijos que estamos esta noche aquí, aborrezcamos la familia. Bueno, la iniquidad. A ver, está poniendo atención. Aborrezcamos la iniquidad, porque dice el verso: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Dios quiere que tú y yo aborrezcamos la ¿qué? Iniquidad. Sí, mi amor, queridos hermanos, también, sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que aborrezcamos? Al hermano que tenemos al lado. ¿Ah? Aborrecer a mi pareja, pastor, porque ya como me cae mal, como esto y lo otro, es muy desordenado, desordenada, etcétera, etcétera. Todos los problemas que tiene un hogar, ¿verdad? Un matrimonio. Dios dice que aborrezcamos la iniquidad. Amén. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Termina diciendo este verso. Bueno, pero la Biblia, tenemos que remontarnos dónde empezó la iniquidad a contaminar, porque la iniquidad es una entidad poderosa de parte de las tinieblas. En algún momento estaba al lado de Dios, y esa entidad femenina cayó, se rebeló de los cielos y formó su reino. Pareciera que es lo que menciona Ezequiel, y habla y dice, o Jeremías, no sé cuál de los dos libros es, nunca termino de recordarme qué libro es, pero habla de la diosa de los cielos, la reina de los cielos.
y esa es una entidad femenina que está sobre Satanás. Amén. Entonces, cuando empezó Dios a hacer muchas creaciones y entre ellas hizo, si tal vez los niños se calman un poquito, le da un dulcito, que bajen su voz. Amén, niños. Niños que están aquí y allá atrás, ¿están conmigo? O si algún hermano me ayuda a controlarlos, se lo voy a agradecer mucho. Amén. Porque no pueden haber dos voces aquí y me descontrolan un poco. Amén. Ok, Ezequiel 28:15. Dice, búscalo en su Biblia. Ezequiel 28:15. Dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Mire dónde andaba este querubín. Y andabas en medio de las piedras de fuego, dice. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A Luzbel, la palabra de Dios claramente dice que era un querubín protector. Era para el reino, servir en el reino de los cielos. Amén. Todas las creaciones que tú ves del lado de las tinieblas, en algún momento eran para reinar al lado de Jesucristo, para reinar al lado del Padre. Eran para el reino de los cielos. El Padre los hizo para que gobernaran juntamente con Él y ayudaran en ciertas actividades. Quisiéramos tener memoria de cómo eran aquellos años, cómo fueron las cosas de la eternidad pasada y qué cosas hicimos mal y qué cosas hicieron mal todas esas entidades. Pero Dios nos trajo a la tierra, nos borra los recuerdos, pero deja escrito qué hizo Luzbel. Amén. Y pues la Biblia dice que Luzbel era un querubín protector, no era cualquier cosa. No era una creación más la que estaba haciendo Dios. Dice que Luzbel era, algunos se atreven a decir que Luzbel era el que guiaba a todos los ángeles a la adoración, a la alabanza. Y para eso lo formaron a él, para que él fuera un querubín que también llevara la alabanza en el cosmos, llevara la alabanza en todo eso. O sea, no era cualquier cosa él. Dice que él estaba en el monte de Dios, ahí estaba, y era su lugar donde él estaba. Lo habían hecho perfecto eras en todo, le dice. O sea, ya estabas a punto de entrar a otra dimensión cuando se encontró iniquidad en ti. Cuando Dios vino y probó tu corazón y se encontró iniquidad en ti. Entonces, sigo diciendo lo que era este personaje, porque hoy en día es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, ¿sí? Como usted le quiera decir, pero la Biblia lo menciona de varias maneras. Amén. Pero en aquel entonces él era el querubín protector, tenía sabiduría, lo hicieron hermoso. Eso dice la palabra de Dios. Manejaba la alabanza en el cosmos, ya lo dije, compartía con Dios sus secretos, porque estaba ahí cerca de Dios y compartía con Dios sus secretos. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Pero alguien que Dios hizo, una creación, que estaba haciendo un prototipo el Señor, algo más iba a hacer con Luzbel, de ahí iba a sacar una raza más, de ahí iba a hacer algo más, porque para eso lo estaban formando y lo crearon. Y termina siendo eliminado porque la iniquidad lo contamina. Amén. Entonces, no vengo a hablar de la familia de Luzbel, porque la Biblia no dice que Luzbel tenga familia, ni dice la Biblia que Luzbel se va a casar. Perdón, no habla de esas cosas la palabra del Señor. Amén. Pero, ¿de dónde empieza la iniquidad? Por lo menos lo que el Señor muestra. Y a uno de los personajes que la Biblia dice que le llenaron el corazón de iniquidad fue a Luzbel. Era un ser perfecto, pero la iniquidad fue encontrada en él. Y la iniquidad le metió iniquidad en él. La entidad de iniquidad se vino y trastornó todo lo que Dios había hecho en él. Pero también porque él le abrió la puerta. Amén. Entonces, algo que todos aquí, en algún momento,
hemos heredado los pecados de nuestros padres. Amén. Hemos heredado la iniquidad de los padres. Si un padre no se ha tomado el tiempo a romper la cadena ancestral en él, ya lo transmitió a la siguiente generación. Ya lo transmitió a un hijo, a una hija. No, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, dirán muchos, ¿verdad? Porque muchos piensan que con esas frases o con esos dichos ya cortaron y ya quitaron todo tipo de mal. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Amén. Amén. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace? Y pues hay una casa que quiero que miremos, porque como hoy es viernes de familia, miremos las casas que están en la Biblia. La casa de Elí, dice la Biblia, la casa de Elí. Primera de Samuel 3:13, la casa de Elí, Biblia de las Américas. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, dice Dios, para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió, dice. Dice que Elí, su casa, se llenó de iniquidad y él también se llenó de iniquidad porque él conocía la iniquidad que estaban cometiendo sus hijos. Sabía la maldad que estaban haciendo sus hijos y pues usted lo sabrá, lo sabe. Usted que ha leído, usted que tiene tanta palabra en su corazón, usted que le gusta leer la palabra del Señor, son historias que a veces hasta nos aburrimos de volverlas a leer, pero es bueno leerlas, hermano, y es bueno recordarlas, porque algo que tenemos tú y yo es que no lo tenemos todo grabado aquí, en este lindo y precioso cerebro que tienes tú y que tengo yo. Amén. Pero necesitamos, por eso, la palabra de Dios todos los días sea recordada a nosotros, aunque sean lecciones que ya leímos 1, 2, 3, 5, 100 veces, 1000 veces, no sé cuántas veces alguien podrá haber leído esta lección. Amén. Pero aquí está diciendo, porque le he hecho saber que estoy a punto, o sea, Dios ya le había dicho a Elí que corrigiera a sus hijos en algún momento. Y dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad. Estoy a punto de sacarlos, le está diciendo Dios, ¿sí? Por la iniquidad que él conocía. Y pues todos sabemos qué pecados cometían sus hijos. Sus hijos despreciaban el ofrendar y el diezmar. ¿Y dónde dice eso? Cuando la Biblia dice que sus hijos despreciaban las ofrendas que el pueblo traía, dice. Por eso, hermanos, tú y yo no juguemos con lo que no tenemos que jugar. Lo que es de Dios es de Dios. Amén. No juegues con eso, porque los hijos de Elí jugaban con las ofrendas que el pueblo traía. No eran personas responsables, no eran cristianos y sacerdotes, porque esos eran sacerdotes, esos eran pastores, no eran pastores responsables. La iniquidad en ellos se había metido por todas esas cosas y aparte de eso, fornicaban con las hermanas de la iglesia, con las hermanas que llegaban al templo, con las hermanas que llegaban al tabernáculo, con las hermanas que llegaban ahí. Y Elí sabía que sus hijos dormían con ellas en el templo, dice la palabra de Dios. Son cosas que Elí sabía, son cosas que Elí a lo mejor llegaba así, no hagan eso. Pero me lo prometen que no lo vuelven a hacer. No, Elí lo que tenía era que suspenderlos, quitarles sus privilegios y dejarlos ahí. Eso es lo que tenía que haber hecho Elí para poder corregir, para poder enderezar el caminar de ellos. Y así ellos no querían corregirse, no querían enderezarse. Ese ya era problema de ellos. Porque muchas veces a un ministro, a un pastor, en cualquier iglesia donde usted vaya, ¿sí?, va a encontrar pastores que les toca sentar a muchos hermanos porque andan en diferentes actividades de pecado. Amén. No quiero ser tan señalativo con un pecado en específico. Hay 1000 maneras de pecar, 1000 maneras de hacer las cosas del mal delante de Dios. Amén. Pero muchas veces el pastor sabe. Y muchos pastores, por no quedarse sin ovejas,
por no quedarse sin músicos, por no quedarse de todas las áreas, ¿verdad?, de la iglesia, por no quedarse sin diáconos. Perdón, hermanos, no tengo con nadie, pero la tengo contra nadie, sí, pero déjenme poner ejemplos. Por no sentar a alguien de multimedia, por no sentar a alguien de niños, por no sentar a un discipulador, para que no se vayan de la iglesia, porque se van a ofender, perdóname. Cuando hay que poner orden, hay que poner orden. Amén. A veces me dicen a mí, pastor, ¿y por qué no ha sentado a fulano de tal? Viera las cosas que anda haciendo. Sí, hermano. Cuando alguien me dice eso, yo le digo, hermano o hermana, ¿verdad? Perdón. Tengo que poner un ejemplo. ¿Tienes alguna prueba, un video, una foto? ¿O tú estarías dispuesto a hablar y confrontar y poder ayudar al hermano, a la hermana, la situación que está atravesando? Muchas veces, muchos me dicen, no, pastor, yo problemas no quiero con nadie. Entonces no me venga a decir. Amén. Ahórrense de eso. Ahora, a algunos les agradezco las informaciones que me pasan, pero el problema es que si no hay una evidencia sólida, no puedo ir y actuar. No debe un pastor ir y actuar. Ahora, cuando ya un hermano, una hermana viene y se ministra y mira, pastor, yo ando cometiendo esto, ok, hermano, sabes que tienes que sentarte. Amén. Pues ahí es más fácil, cuando él o ella vienen y lo confiesan. Y eso es lo más lindo que le puede pasar a alguien también que anda cometiendo cierto pecado. Porque la palabra de Dios dice que aquel que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces eso es lo más bonito que le puede pasar a un cristiano que ha tenido algún desliz, un problema, está batallando con una área en la vida de él o de ella, y viene y se presenta ante Dios. Aunque va a venir a hablar conmigo, va a venir a hablar con mi esposa, va a venir a hablar con la pastora, amén. Pero acá nosotros somos los embajadores. Pero tu corazón empezó a ser libre desde que tú propusiste venir y hablar. Amén. Desde que alguien propone en su corazón venir y hablar, desde ahí empieza la restauración para esa familia, para esa persona. Digo familia porque a veces es un padre, es una madre. Y no se da cuenta que si él no corrige o ella no corrige su actitud, va sobre los hijos del problema. Amén. Pues mi deseo, mi intención es enseñar. Mi deseo no es juzgar ni señalar a nadie. Amén. Pero aquí Elí, el pastor de la iglesia, el sumo sacerdote Elí, no quiso corregir a sus hijos. Hermano, a mí me sería más fácil corregir a mis hijos en carne, ¿sí? A mí me sería más fácil. Me sería mucho más fácil que corregirlo a usted, por ejemplo. ¿Verdad? Porque a mí me daría pena con usted, pero es que yo sé que él anda haciendo esto o ella anda haciendo esto. Yo vi que hizo esto, pero a veces no tenemos toda la evidencia en la mano. Pero a veces con hijo es más fácil ir y decirle, mira, amigo, yo te vi. Pero papá, mira que yo te vi. Pero papá, ya los niños, o si es adolescente, sí, tienes razón, ¿verdad? Es más fácil cuando son nuestros hijos de carne. Por eso, hermano, tú corrige a tus hijos. Enséñales el buen camino. Pastor, es que está chiquito, ¿cómo le voy a pegar? Solo me acuerdo cuando mi mamá me daba aquellos hinchazos, pastor, y yo tenía que andarme poniendo 3 o 4 pantalones para poder aguantar aquellos hinchazos, pastores, y me hacía, no, hermano, no hablamos de que usted sea alguien violento para corregir, amén. Pero la Biblia sí dice que corrijamos al niño, corrijamos a la niña, que los corrijamos y les enseñemos el buen camino. Muchas familias, y eso es en todo el mundo, muchas familias no quieren enseñar el buen camino a los hijos. A veces usted habrá visto, o no sé, tal vez usted lo vivió, o usted mismo lo hizo, pero yo conozco niños de 8, 10, 12 años, ¿sí? Y conozco niños, yo los vi, hermano, entrar a supermercados y entrar a lugares aquí y allá, y cuando entraban bien flaquitos, ¿no? Y cuando salían bien gorditos, porque aquí traían risitos, chocolates, chicles, y la mamá los ve y le dice, así se hace, aprenda a ser un ladrón. A usted le dará risa,
pero yo los vi. Yo tenía amistades, tenía compañeros, y etcétera, etcétera. Amén. No estoy para señalar a nadie, pues. Peor si me llegan a ver, hermano, y me van a llamar y me van a decir, vos que andas hablando de mí, ¿verdad? Pero hermano, no te alegres cuando tu niño aparece con algo que tú sabes que no le has comprado. Ay, mijo, ya me ahorraste como 500 quetzales con ese tu reloj que apareciste. Ya me ahorraste eso, hermano. Corrige. Si hay cosas que no están bien, corrige. Amén. ¿Sabe qué es lo más triste? Que un niño corrija a un adulto. Porque el adulto no quiere hacer las cosas bien. Eso es lo más triste que le puede pasar a un padre de familia. Porque hay niños que son al estilo José, Daniel, como la palabra de Dios claramente lo refleja. Y eso es más triste. Ahora, que tú seas un padre, hermano, hermana, que corrige, que tiene autoridad. Elí nunca quiso corregir. La casa de Balaam. Otro ejemplo más, miremos. La casa de Balaam. Segunda de Pedro 2.15 dice. Segunda de Pedro 2.15. Abandonó el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, dice. El hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Muchos, pueblo de Dios, muchas familias, aman el pago de la iniquidad. Y pues aquí pusieron como ejemplo, en segunda de Pedro 2.15, el camino de Balaam, a mucho pueblo de Dios le agrada. Aquí no le está hablando de conversos, aquí le está hablando a convertidos y a impíos. Que el impío, ¿quién es un impío? Aquel que ya sabe hacer las cosas bien, pero decidió el camino del impío, pero ya saben, ya conocen cómo caminar en esta tierra. Pero aquí dice, el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Muchos aman el pago de la iniquidad. Satanás amó el pago de la iniquidad. Elí amó el pago de la iniquidad. Los hijos de Elí amaron el pago de la iniquidad. Amén. Amén. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú qué amas? Pastor, yo amo a Jesucristo, ¿estás seguro? O sea, no tienes que decirlo en voz alta ni nada de eso. Pero ¿estás seguro que amas a Jesucristo y amas el pago de Jesucristo? ¿O amas la iniquidad, hacer lo malo y amas el pago de la iniquidad? A pesar que tú sabes hacer las cosas bien, pero no te gusta hacer las cosas bien. Amén. Pues un padre o una madre que quiere caminar en el camino de Balaam, mira lo que hacía Balaam. Sirve de mal ejemplo. Balaam sirvió de mal ejemplo. Balaam era un profeta de marca mayor en el pueblo de Israel. Pero el día que Balaam decidió agradar a Satanás, porque ¿a quién más iba a agradar? A Balaam le dijeron, mira, te damos tanto dinero si maldices a Israel. Y se atrevió a ir y a preguntarle a Dios, hermano. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, alguien que tenía mucha autoridad en el reino de los cielos, se atreve a ir a decirle a Dios, ¿puedo maldecir a Israel? Es que mira, me están dando 1 millón de quetzales, 2 millones de quetzales, ¿puedo maldecir? Y Dios le contestó, no lo puedes maldecir porque no hay iniquidad en mi pueblo. No lo puedes maldecir. ¿Qué te pasa, Balaam? ¿Dónde has dejado la palabra? ¿Dónde has dejado la doctrina? ¿Cómo te atreves a venir a decir que vas a maldecir a Israel? No lo puedes maldecir porque no hay iniquidad. Pero Balaam tenía hambre de dinero, hambre de tener riqueza. Y algo que Balaam viene y le dice a los otros que estaban llegando para pedirle que maldijera a Israel, le dijeron, miren, vayan donde las moabitas, vayan a traer moabitas, infíltrenlas, métalas en el pueblo de Israel y van a ver cómo los israelitas caen en fornicación y entonces yo podré maldecirlos. Son cristianos que en vez de enseñar el camino bueno, en vez de enseñar el camino recto, prefieren el camino de Balaam. Balaam fue a decirle a alguien, mira, de esta manera podemos meter maldición al pueblo de Dios. Y yo les digo, vayan a traer a esas mujeres
a las moabitas. Las moabitas no podían entrar donde estaba Israel. Fueron desterradas por más de 10 generaciones, dice la palabra de Dios. No podían entrar al templo, no podían entrar a ofrecer ofrenda, nada de eso era permitido para ellas hasta 10 generaciones adelante. Esa fue la maldición que le tiraron a las hijas de Lot. Amén. Entonces, Balaam dice: traigan moabitas para torcerle el camino a estos. Cuando un hijo de Dios te dice a ti: hermano, ¿por qué te congregas? ¿Para qué te congregas? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Mira, te invito mejor a un café, te invito mejor aquí, te invito mejor allá. ¿Y por qué tanto ir a la iglesia? Mejor solo tal día. Pues alguien lo podrían estar probando de esa manera. Amén. A más de alguna familia la podrían estar probando de esa manera. Y alguien que ya no quiera agradar a Dios y que se está dejando usar como Balaam, ten cuidado. Tengamos cuidado. Amén. Porque muchos podrán venir a decir esto y lo otro, o te podrán venir a decir: mira, ¿y por qué estás ayudando a tal familia en la iglesia? Mira, ellos dejan de ayudarlos. No, hermano, si tú le quieres dar y si el Señor te puso en tu corazón ayudar, deja y ve y dale. Deja de escuchar a aquellas personas que están diciendo cosas malas. Amén. Pero mucho pueblo de Dios pone oído donde no debe poner el oído. Empieza a escuchar a los Balaam que llegan a las iglesias. Esos eran siervos de Dios en algún tiempo, fueron siervos de Dios, fueron usados por Dios en algún tiempo, pero ahora les estorba todo lo que tenga que ver con Dios. Y ahora les estorba todo cuando vienen cuando van a una iglesia, cuando hablemos a nivel mundial, ¿sí? Cuando se congregan en cualquier parte del planeta, del mundo, lo primero que hacen es ir a señalar, es ir a juzgar. Y yo te digo, hermano, que nada ni nadie te tuerza, hermano, tus pensamientos. Cuida a tu familia, que nada ni nadie llegue a quitarle el alimento que tú estás llevando de parte de Dios. Amén. Que nada ni nadie les cambie la manera de pensar. Más en este tiempo que nos está tocando vivir. Pero este era un hombre muy usado. Pero amaba las riquezas, amaba el dinero y él quería. ¿Cuánto le habrán ofrecido a este? A este no le fueron a ofrecer 10 quetzales, ni 100 quetzales. A este le fueron a... Póngale, hermano, pongamos una cantidad de 5 millones de quetzales y me maldices de Israel. Dame 10 y yo te hago caso, le dijo el otro. La Biblia no dice nada de eso. Eso apúntemelo a mí, ¿sí? En Primera de Hugo 3.1, por ahí puede apuntarlo, ¿sí? Pero este hombre quería el dinero que le estaban ofreciendo. Y dio ideas para que el pueblo cayera. Y dio ideas para que aquellos cristianos que estaban en este tiempo desobedecieran a Dios. Este no amaba al prójimo. Este no amaba al pueblo de Dios. Era un líder, era un profeta, era un siervo de Dios, pero él no amaba a los que estaban al cuidado de él. Este era un mal siervo. Era un mal pastor, mal profeta. Y Dios sí le pone atención a esas cosas. Y por eso, vuelvo a leer el verso, abandonó el camino recto. Muchos cristianos han abandonado el camino recto. Abandonó el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Ahora, esta es la casa de Balaam, aunque la Biblia no dice cómo se llamaba su esposa, la Biblia no dice cómo se llamaban sus hijos, pero ha de haber tenido familia, o por lo menos la casa de él, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo? Pues no, la Biblia ni quiso decir si tuvo familia o no, pero es una casa que ahí está, y hay muchas casas que están basadas, sus fundamentos, en la casa de Balaam. Terrible porque Dios no quiere eso. Dios quiere bendecir nuestras casas, Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios quiere llevarnos en familias, así como en el tiempo de Noé, ser arrebatados, ser sacados y metidos en el arca, familias enteras. Noé metió su familia entera, en cambio Lot, su familia entera se perdió. Pues ahí están los dos preámbulos. Cada uno de nosotros debemos de escoger. Si Dios no viniera en nuestros días, en nuestra generación,
Si Dios no viniera, hermano, que nuestras familias sean de las que se van con Dios. Amén. Amén. Si aunque les tocara morir, sean de las que se van con Dios. Pero así como se ve el mundo, y así como se ven las cosas hoy en día en el planeta Tierra, cuidado, porque parece que nosotros somos esa generación la que nos vamos a ir. Amén. Entonces, que se vaya nuestra familia. Usted en los aires y toda su familia allá abajo. Ay, sí, bola de malvados. Ustedes que no quieren ir a la iglesia, burlándose usted, hermano, ¿se cree que Dios lo va a llevar así? No creo, hermano. Dios quiere que tengamos misericordia, y la misericordia primero entre nosotros, nuestra casa. Amén. Amén, amén. La casa de Acán, esta se llama la casa de Acán. Josué 22:20. Josué 22:20, Biblia de las Américas, dice: no fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, dice, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel por culpa de Acán. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Dice que la casa de aquel hombre, su familia, o sea, no se murió él solo. Usted conoce la historia. Él y todos sus hijos, su esposa, murieron. Se abrió el infierno y se los tragó vivos. Amén. Por eso dice aquí, no fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo. O sea, él no pagó el pecado solo, la iniquidad sola en él, sino que también en su familia. Su familia lo pagó, y usted sabe la lección. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? Muchos. Son historias que en la escuela dominical nos enseñaban mucho. Después pasamos a jóvenes y en la etapa adulta y las seguimos escuchando. Y son historias que ahí están siempre. Amén. Pero Dios deja ese mensaje en Josué 22:20. No pereció solo en su iniquidad, se llevó a sus hijos también, a su esposa. Todo lo que tú y yo hagamos, hermano, hermana, va a tener una consecuencia seria para nosotros y para los hijos. Si tú amas a tus hijos, comportémonos como Dios quiere. Agrademos a Dios. ¿Para qué, hermano? Ya cuánto tú sufriste, hermano y hermana, padre y familia, cuánto tú ya sufriste, y todavía van a sufrir ellos, y todavía peor ellos, y todavía aún más aumentados los nietos, los bisnietos. Es momento de nosotros parar la cadena y decir nosotros: Señor, ayúdanos. Porque acá, ¿cuál fue su problema? Le gustó lo robado, hermano. Le gustó robar. Dios dijo, estaban en Jericó, y estaban en el desierto, Jericó, y estaba Canaán. Estaban en la frontera de pasar a una vida de abundancia. Cuando a ti te van a pasar a una vida de abundancia, te van a probar. Y ten cuidado de no fallar. Porque ahí es cuando se va a acercar alguien a decirte: mira, aquí te tengo el negocio de tu vida, ¿sí? De toda la vida que vas a quedar preso. El negocio de tu vida en la cárcel, o en una caja a 3 metros bajo tierra. Porque muchos llegan a ofrecer la solución económica, pero siempre va amañada con algo muchas veces. No, hombre, solo transportarme estas cajas de aquí para allá, te voy a dar 10,000 quetzales semanales. Jamás nadie me había ofrecido eso. Hermano, abra los ojos, porque usted, el ligerito, va a caer preso o muerto. Amén, hermano, hermana, ¿me entiende? En algún momento a mí me llegaron a decir: mira, andamos buscando gente como vos. Chica, dije yo, qué bueno, ¿no? Para un negocio, qué bueno, dije yo. Ha de ser porque soy muy pila, dije. No, es por tu cara, me dijeron. Chica, por mi cara, sí, es que vos no tenés cara de mañoso, me dijeron. Y andamos buscando gente como vos, y te vamos a pagar aproximadamente 10,000 quetzales semanales. Yo dije, yo ya la hice. ¿Y
qué hay que hacer? Le dije yo, ¿a quién hay que matar? ¿No? ¿O a quién perseguir? ¿O cómo es la cosa? ¿No? Porque tan fácil no le van a regalar a uno 10,000 quetzales cada semana, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? No, solo transportar cajas de un lugar para otro. No, gracias, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. A mí quien me provee es Dios. No tengo necesidad de meterme en ese tipo de trabajo. Y me quedó viendo a la persona, vos, pero mira cuánto dan. Sí, pero yo no quiero estar tan joven y metido en una cárcel o muerto. Para empezar, soy hijo de Dios. A mí Dios me sostiene. A mí Dios me da. En ese tiempo ni soñaba ser pastor, eso fue hace 15 años. Pero cuando uno tiene bien puestos los ojos en Dios, hermano, difícilmente uno va a caer en ese tipo de cosas. Pues yo ya le he contado cuántas cosas me tocó pasar por no entender que hay que caminar en el orden de Dios y haciendo bien las cosas. Pero Dios de su misericordia me enseñó y yo decidí, propuse en mi corazón cambiar y ser distinto. Amén. Si hay alguien aquí entre nosotros, hermano, ten cuidado. Propon tú en tu corazón, si hay alguien en casa que nos está viendo, propon tú en tu corazón hacer las cosas bien para Dios. Amén. Las tentaciones llegan, las oportunidades malas llegan. Y a Acán le llegó la oportunidad mala. Fue el que se robó el manto babilónico, el lingote de oro y todas las cosas que agarró donde no tenía que agarrar. Y las fue a meter en su casa. La maldición la llevó ¿a dónde? A su casa. Y eso le costó la vida a él, a su esposa y a sus hijos. El infierno se abrió y se los tragó vivos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Agradar a Dios. Que la iniquidad no esté en nosotros, como estaba en la casa de Acán. Cuando tú traes tu diezmo, ¿lo traes como la palabra de Dios dice? ¿O lo traes como a ti se te antoja? Si tú lo traes, perdón, yo no lo tengo que decir, estamos hablando de no meter lo robado en nuestras casas. Pero si tú lo traes de la manera que a ti se te antoja, cuando la palabra dice de todo lo que tú y yo ganemos, demos el 10%, amén. Y si lo traemos de la manera que a nosotros se nos antoja, la palabra de Dios dice que tú a tu casa te estás llevando lo robado. Porque hay de aquel que le roba a Dios. Hermano, tú lo traes al alfolí. Y aquí en la iglesia se distribuyen para mil cosas que hay que hacer aquí en la iglesia. Amén. Pero muchos, Balaam ya les llegó a contaminar el oído. No, ¿para qué gastando? No, porque tienes que hacer eso. Cuidado. Si Dios te ha dado es porque te quiere bendecir. Y si Dios te da más es porque te quiere bendecir más. Amén. Pero Balaam no cuidó Acán, perdón, porque estamos en la casa de Acán ahorita, no cuidó su casa. Y se atrevió a meter en su casa cosas robadas. Por eso, hermano, fíjate bien con qué juguete nuevo llega tu hijo después del colegio a tu casa. Fíjate. Ay, pastor, se lo regalaron. Pero ya le preguntaste. No, pastor, es que mi hijo no roba. Ten cuidado. Las malas mañas se heredan, hermano. Tengamos cuidado. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo fui un niño así. En alguna ocasión, en el centro de estudio donde yo estudiaba, era un niño. Estaban rifando un juguete, un carrito pequeño, sí. Insignificante, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así, 15 pesos vale un Hot Wheels, pastor. Hot Wheels, como usted le quiera decir, ¿sí? De esos carritos que de todos lados los venden, ¿sí? Y 15 quetzales, 20 quetzales, cualquiera dirá, no, sí, 15 pesos vale, ya 100 le doy si quiere al otro. Está bueno, pero corrija la mala actitud. Ay, hermano, yo llego a mi casa con ese juguete que yo me lo robé, se lo quité a la maestra y le di cuenta, le digo, oye, pilas uno. Si es que los niños son pilas. Amén. Y si salió igual que usted, pilas, pues más pilas son a veces ellos. Y yo me lo llevé a la casa. Allá me lo encuentra mi mamá. Usted. Y mi mamá me dio una buena corregida. Y sin chaseada también. Pero hermano, eso es lo que debe hacer un padre de familia. Pues a mí no me vas a aparecer con esas mañas de aquí. Corregirlo desde chiquito. Yo me imagino que usted corrige a sus hijos. Amén. No estoy
hablando mal. Pero no dejemos que un niño lleve cosas robadas a la casa. Más cuando tú y yo sabemos que lo hizo. No se ponga a festejar, ay, qué pilas somos, y se lo quitaste a la maestra. Imagínate que si mi mamá me hubiera dicho así, y se lo quitaste a la maestra, y no se dio cuenta esa vieja fea, vos. Porque muchas veces así se expresan de un maestro, más cuando caen mal, ¿va? Y, ay, qué bueno, qué pila me salió. Mira el patojo, mira lo que trajo vos, viejo. Mira, qué pila nos salió. Pila para robar, hermano. Gracias a Dios, hijo. Mi mamá ese día no fue de esas mamás. Pero yo conozco mamás que sí son de ese tipo de mamás. Y que sí son de ese tipo de papás. Y que se alegran cuando sus hijos hacen ese tipo de cosas. Miremos otra casa más. Las familias que vivían en Samaria. Dice aquí Oseas 10:5. Porque el libro de Oseas sigue narrando la división del reino de Roboam. Y sigue narrando el problema serio que nunca se arregló y hasta el día de hoy, 2025, no se ha arreglado. Por eso Judá está a un lado y el resto del reino era Samaria. Ahí estaba la capital. Ahí era la capital del reino donde Jeroboam puso los 2 becerros de oro. Donde Jezabel gobernó a los de Samaria, sin ser ella parte de los israelitas. Jezabel era la esposa de Acab, pero Acab le dio todo su dominio a ella y hubo matriarcado y usted sabe esa historia. Pero aquí en Oseas sigue narrando los problemas de Samaria, de las familias de Samaria. Y Oseas 10:5 dice: por el becerro de Bet-Aven. Cuando usted mire Bet, porque está en la casa, está Bet-Belén. Bet-Belén, así es como lo escriben los judíos. Amén. Bet significa casa. Aven significa iniquidad. Eso significa Aven. Y dice: por el becerro de la casa de iniquidad que está en Samaria. Es lo que está diciendo. Temerán los habitantes de Samaria. O sea, estos no le temían a Dios. Estos le temían al becerro. Le daban culto al becerro. La idolatría era para el becerro. Amén. Entonces dice aquí: por el becerro de Edabén temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él. ¿Por quién? Por el becerro. Harán duelo su pueblo. El pueblo va a morir por el becerro, por la idolatría. Y sus sacerdotes idólatras se lamentarán. ¿A causa de quién? De él, del ídolo. Porque él, aquí habla del pueblo, porque el pueblo se ha alejado del pueblo, se ha alejado su gloria, se ha alejado la gloria de Dios. Y son cosas que Oseas está escribiendo. Y a Oseas, Oseas sigue narrando las cosas que estaban ocurriendo en Samaria. La idolatría causa que tu casa, o la casa de un cristiano, se vuelva una casa de iniquidad. La idolatría hace esas cosas. Muchos, pues sí, idolatran un hijo. Muchos idolatran a la pareja. Muchos idolatran prendas. Pastores, que este anillo me lo regaló mi primera novia. Era alguien, ¿verdad? Y viera, pastor, que por aquí lo cargo, mi esposa no sabe. De cuidado. Y cada vez que tengo problemas con mi esposa, me recuerdo del anillo. Con esta me hubiera casado mejor. O con él me hubiera casado mejor. Era una hermana. O hay hermanas que les gustan los peluches, ¿verdad? Perdón, no tengo en contra nada de esas cosas así. Por favor, miren el lado bueno a esto. Y hay hermanas que sí, pastor, es que cuando yo estaba en mis 15 años dorados, pastor, yo tuve mi primer novio y me regaló este peluchito que todavía lo tengo. Hermana, pero ya te casaste. Sí, pastor, pero cuando yo me peleo con él, me acuerdo de aquel. Con este me hubiera casado mejor. Este no me hubiera tratado mal y yo lo abrazo y me recuerdo de él. Son ídolos. Porque esas cosas no deberían de existir en las casas de nadie casada, ¿sí? Cuando yo decidí casarme, cuando yo decidí hacer una vida, una familia con mi esposa,
hermano, yo saqué camisas, saqué pantalones, no sé ni qué más, saqué cosas que me habían regalado las novias que tuve antes, ¿sí? O amigas. Y yo saqué todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca quería que me encontrara a una amiga en la calle o a una exnovia y me dijera, ay, todavía tenés la camisa que te regalé. Ay, tan lindo que te miras. Y mi esposa al lado. Amén. Mire, a usted tal vez le dará risa o se pondrá serio porque tal vez está enojando porque usted también tiene esas cosas ahí escondidas. Cualquiera de los dos ángulos, ¿verdad? Pero, mira, hermano, hermana, no vayas a llegar hoy a tu casa, mira, viejo, este anillo me lo regaló el lechero, este anillo me lo regaló el panadero, este anillo me lo... Y no, hermana, mejor hagan algo, saque sus prendas. Y cuando le pregunte a su esposo, mira, hoy día no te miro aquel anillo azul que tanto me encanta, y era el primer novio, ¿verdad? Saber qué se me hizo, se perdió, saber, mejor haga eso. Y no vaya a empezar usted a sacar todo el repertorio de cosas que tiene. Espero no haya alguien aquí, pues, pero hermano, en algún momento nos toca aconsejar. Hoy hay discipuladores también aquí, amén. En algún momento nos toca aconsejar. Pues que sepamos dar un consejo, amén. No tiene que ser porque usted es así. Ahora, si usted está así y usted está padeciendo eso, tú tienes un ídolo ahí. Tú tienes que quitar esas cosas, porque tu casa no puede ser maldecida por un ídolo, y eso va a provocar iniquidad. Amén. Dice Éxodo 24, porque muchos, pastor, pero ¿cómo va a ser posible que nosotros los padres, nuestros hijos paguen los pecados? Pues aquí lo dice Éxodo 24, ¿sí? 24. Dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Está hablando de ídolos. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Pues el Señor no quiere que nosotros como familia lo aborrezcamos a Él. Amén. Pero dice la Biblia que aquellos que aborrecen a Dios, cuando tú y yo nos podríamos convertir en cristianos que aborrecemos a Dios, cuando no queremos agradarlo, cuando no queremos honrarlo a Él, cuando no queremos darle a Dios lo que es de Dios, cuando no queremos, cuando Dios nos dice, no, deja de andar de ojo alegre, ¿verdad? Si es un hermano o una hermana. Ay, Señor, pero es que mira cómo me trata mi esposa o mi esposo, ¿verdad? Era una hermana. Mira cómo me trata el que viene allá o la que viene allá, Señor. Él o ella debería ser mi pareja. Tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado, porque el Señor, aquellos que aborrecen su nombre, aquellos que aborrecen hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo, Dios trata con ellos. Y trata con los hijos, trata con los nietos, con los bisnietos, y ahí va la cadena, de generación en generación. Primera de Samuel 19:16. Miren lo que pasaba aquí, en esta casa. Y hablando siempre de ídolos, por eso no le digo, miremos otro punto más, hablando siempre de ídolos. Miren lo que hacía Mical. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David, diciendo, tráemelo en la cama para que yo lo mate. O sea, a mí no me importa que David esté en cama o como esté, a mí me lo traen y hoy se muere David. Entonces dice que Mical hizo esto. Cuando los mensajeros entraron donde Mical, ahí estaba su cuarto, su habitación, donde ahí estaba David también, porque David estaba viviendo en la casa de los suegros. Y ahí estaba David en el palacio. Mical no se quería ir del palacio. Entonces David estaba viviendo con ella ahí en el palacio. Son cosas que no debería de haber hecho. Al final se va David solo, porque ese día se fue David y la dejó a ella ahí. Pero dice ahí, cuando los mensajeros entraron, era aquí el ídolo doméstico. Esta mujer tenía un ídolo doméstico, dice la Biblia. Estaba sobre la cama.
con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. El papá, en muchos momentos lo miramos a Saúl levantando altar a Dios. Pero cuando Saúl se desvió y ya no quiso más, y aborreció a Dios, y ya no quiso levantar altar de la manera que Dios le dijo que tenía que hacer, y empezó a torcerse en muchas cosas, mire cómo van los hijos. Un patriarca, un cabeza de hogar, que sabía adorar a Dios, ahora su hija tiene ídolo doméstico. Por eso, hermana, ya te casaste, ahora tú tienes la responsabilidad de enderezar muchas cosas que tu papá no enderezaron. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enderezar aquellas cosas que nuestros padres no enderezaron. ¿Para qué? Para que tu casa esté guardada. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté en tu casa. Amén. Pero esta mujer estaba feliz con su ídolo, a saber si no se lo regaló uno de sus novios, ¿verdad? Por eso vuelvo a ese punto. A saber si hermano, hermana, o tú tuviste una novia, tal vez la más bonita que es que aquella novia que yo tuve, pastor, qué mujerón, ¿verdad? Y qué mujerón, mire con la que me casé, Dios. No sé, espero que usted no se haya casado por lástima. Pastor, es que fue la única que le cayó bien a mis papás. Pastor, es que me dio lástima decirle que no. Eso es para los solteros que están aquí. No te dejes, mira que te guste a ti. Amén. Mira que tú digas, este hombre o esta mujer, pero depende de quién sea, agrada a Dios, pero también me gusta a mí. Porque hay algunos que se casan por el gran talento que tienen. Es que qué músico, pastor. Mire cómo canta, pastor. Le cuento una. Es como chiste, pero la verdad que a veces se vuelve realidad en muchos matrimonios. Dice que el hermano se casó con la mejor cantante de la iglesia. La mejor hermana, cómo cantaba, qué voz la hermana, cuando cantaba la hermana hasta hacía estremecer a todo el pueblo, dicen. Pero la hermana era fea. Era media visca. Yo creo que ustedes saben de esos chistes, ¿verdad? Pero la hermana era media visca, fea, caminaba, chinqueaba, no sé, ¿verdad? Póngale lo peor que usted pueda decir. No tengo nada en contra de los feos, pues, ¿verdad? Pero mire, yo no tengo nada en contra de mí mismo, ¿verdad? Tranquilo, ¿sí? Ay, ¿usted cree guapo, pastor? No, hermano, sí, es mucho más bonita, ¿verdad? Pero la hermana era fea, pero tenía una voz, hermano. Dice que cuando estaban en la luna de miel se casó el hermano con la hermana con la que tenía mejor voz, y cuando estaban en la noche de bodas y estaban allá en lo íntimo y la hermana se quitó el maquillaje, ya imaginas, ya felicita a la hermana y se quita el maquillaje, ya se imagina cómo se puso más, ¿verdad? Y se quitó sus prendas y todo, le dijo, mi hija, mejor cantarle, ¿no? Porque lo que estoy viendo ahorita no me agrada, ¿verdad? Por eso tenemos que también no solo dejarnos llevar por lo que sucede alrededor. Eso le pasaba a Mical. Mical siempre estaba criticando a su esposo porque Mical no lo amaba a él, Mical amaba a otro. Amén. Le vuelvo a recordar, Luzbel, se encontró iniquidad en él. La casa de Elí, por la iniquidad que ocultaste, porque no le corrigiste la iniquidad a tus hijos, tu casa se vuelve una casa de iniquidad, y los desterraron, hermano. Y el nieto de Elí le pusieron Icabod, que significa sin gloria. Es la casa de Elí se quedó sin la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la iniquidad que se encontró en esa casa. Familia siguiendo el camino de Balaam, porque amaron el pago de la iniquidad. Familia de Acán pereció por la iniquidad, por meter lo robado en sus casas, porque nunca le tomaron atención a no meter cosas robadas en su casa. Familias de Samaria tenían el becerro de la iniquidad en Bet Aven. La casa de iniquidad era una casa de idolatría, la casa de las familias de Samaria.
No metas idolatría en tu casa. No metas todas estas cosas en tu casa. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir nuestras casas. Pero que no se haya iniquidad entre nosotros. Porque cuando se encuentra iniquidad en una casa, esa casa Satanás la destruye fácilmente. Esa casa está construida en la arena. Esa casa está construida ahí, etcétera, etcétera, tantas cosas que la Biblia de Dios nos recuerda. Amén. La palabra de Dios nos recuerda. Quiere ponerse de pie. Y podemos decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te rogamos, Señor, que nuestras casas sean casas donde habita tu Espíritu Santo. Que nuestras casas sean casas de orden. Que nuestras casas sean casas donde la consagración, la santidad a Jehová existe. En nuestras casas que no haya iniquidad, Señor. Hemos heredado la mala manera de vivir de nuestros padres, la iniquidad que ellos han venido heredando también de generación en generación. No venimos a juzgar a nuestros padres, pero Señor, limpia nuestras casas de la iniquidad. Ayúdanos, Padre, a romper toda generación, todo ancestro que viene a destruir nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a consagrarnos a ti aún en este tiempo final. Mira nuestras casas, Señor, que sean casas que te agradan a ti, Señor. No como la casa de Elí, la casa de Balaam, no como la casa de Acá, no como la casa de las familias de Samaria, Señor, no como todas estas casas, la casa de Mical, Señor. Que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo, y que en nuestras casas no sea encontrada iniquidad, Señor, para que Satanás no venga y destruya nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, a romper toda cadena de iniquidad, todo lazo, Señor, que viene a gobernar nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, llévanos con bendición a nuestras casas, Señor. Que ángeles acampen alrededor nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias esta noche por tu amor y misericordia. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Señor,